Continuación y la gran Paola del Carpio ya me acompaña aquí en los estudios de Matinal. ¿Cómo estás, Paola? Buen día. Buenos días, Alicia. Sí, hoy día vamos a conversar sobre, bueno, no sé si has escuchado las últimas semanas, se ha estado hablando de que el sol peruano es el nuevo dólar en América Latina. Así es, una de las monedas más fuertes de la región sudamericana es el sol. ¿Esto es tan cierto? Realmente, Paola, explícanos. Es bastante cierto. Hemos construido a lo largo de los años, los últimos 30 años sobre todo, una fortaleza macroeconómica muy importante. Y de hecho, si vemos lo que está ocurriendo en este momento en otros países, en todos lados se mueve el tipo de cambio, ¿no? En todos lados aumenta el valor del dólar o baja, dependiendo del caso. Pero en el sol se ha mantenido relativamente estable y esto hace que muchos lo vean como un activo de refugio cuando hay incertidumbre. ¿Qué significa este primer cuadro? ¿Cuántas unidades monetarias compran un dólar? Así es. En este cuadro, algo bien interesante que vemos es cuánto ha cambiado el tipo de cambio de algunos países de la región en los últimos 22 años. ¿No? Desde el año 2001 hasta este año, el tipo de cambio, cuántos soles necesito para comprar un dólar, se ha aumentado 8% aproximadamente. Ahora está bordeando los 4, ¿no? Ahorita está en 3.80 más o menos, y algo interesante es, nosotros sabemos que está más o menos 3.80, se puede mover un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, pero no esperamos grandes aumentos, o sea, no es que ni grandes caídas. de una semana a otra. No ocurre eso por cómo se maneja nuestra política monetaria, ¿no? Pero veamos lo que ha ocurrido en otros países en los últimos 22 años. En Chile, el tipo de cambio aumentó 48%. En México, en Colombia, en Brasil, estamos hablando de más de 100%. O sea, más que duplicado el tipo de cambio. ¿Qué significa esto? Que necesitan más de sus unidades monetarias, de su moneda, para comprar un dólar. ¿Y por qué va esa variación tan abrupta? ¿Por qué se da? O sea, en realidad, en el tiempo, sí, el tipo de cambio tiene que ver con factores internos y factores externos, ¿no? La economía se mueve, pero en el Perú en particular, algo que tenemos muy importante, lo primero, un banco central de reserva independiente, muy técnico, reservas internacionales, de eso vamos a hablar en un minuto, y también esto de la flotación sucia, no sé si has escuchado. Cuando el tipo de cambio aumenta por algún motivo, para evitar que lo haga muy abruptamente, interviene el Banco Central. Para que no se dispare. Lo mismo cuando cae, porque la idea es que seamos relativamente estables. No cambiar la tendencia, sino mantener cierta estabilidad para que los agentes no se vean muy afectados. Avancemos entonces y sigamos revisando la fortaleza de nuestro sol. Así es, peruano. Un motivo de orgullo para nosotros en el Perú es este, ¿no? Nuestras reservas internacionales, que las maneja el Banco Central, son ese dinero que tenemos guardado, por ejemplo, en dólares o en oro, es los activos internacionales que tenemos guardados para hacer frente a la volatilidad en la economía. Cuando salen capitales, cuando sale mucho dinero en nuestra economía, el Banco Central puede hacer frente a esto. Cuando se mueve mucho el tipo de cambio, el Banco Central puede hacer frente a esto. Entonces, las reservas, tener bastantes reservas, también da la señal al mercado de que somos capaces de pagar nuestras deudas de corto plazo. Este 29.4% que tiene Perú, ¿qué significa? El 29.4% del PBI es el valor de nuestras reservas internacionales. Tenemos muchas reservas internacionales en comparación a nuestros vecinos. Pues, mira Argentina. Veamos el caso, por ejemplo, los casos más dramáticos son Argentina y Bolivia, que no alcanzan el 10%. Y claro, esto lo que hace es limitar la capacidad que ellos tienen para hacer frente a volatilidades del tipo de cambio o incluso en el valor de sus monedas. No sabemos que Argentina enfrenta una inflación altísima, claro, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios trae la estabilidad del tipo de cambio? Lo que nos decías, que no sea un día pues está en 6, otro día regresa a 3. ¿Cuáles son los beneficios para que no sea tan volátil? Así es, el beneficio es que tiene cierta predictibilidad. Entonces, como yo no espero que la moneda se mueva demasiado, mañana puede subir un poco, puede bajar un poco, pero no un montón, puedo invertir con cierta tranquilidad. Puedo hacer comercio internacional con cierta tranquilidad. Exportadores ganan con un mayor tipo de cambio, importadores ganan con un menor tipo de cambio, pero a nadie le gusta la idea de que sea muy volátil. ¿No? Por tener cierta expectativa, ¿no? Y a todos nosotros nos importa
porque el tipo de cambio finalmente impacta sobre el nivel de precios de nuestra economía. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros cuando importamos pagamos con dólares, Claro. ¿no? Entonces, si esto es volátil, nuestros precios también son volátiles y eso no nos gusta. Claro, ¿no? entonces estabilidad en los precios, que lo que me permite entonces yo poder manejar un poco, ¿no?, mi economía, saber que más o menos esto es lo que voy a gastar al mes y al año. Así es. ¿No? Entonces, el Banco Central de Reserva, teniendo un objetivo claro, siendo independiente y teniendo servidores públicos de elevadísima calidad, pues hace toda la diferencia de nuestro país hacia la región. Entonces, sí es cierto que el sol peruano, porque ya no se llama nuevo sol, No, es es el sol sol. peruano, es una de las monedas más estables y más fuertes de Sudamérica. Sí, es totalmente cierto. Así que ese es un factor de orgullo para nosotros y es algo que no debemos perder, ¿no? Es algo que nos ha costado mucho trabajo lograr. Yo estoy segura de que si nos trasladáramos en el tiempo a los años 80 y le contáramos a alguien que el sol es el nuevo dólar latinoamericano, se reirían. Se reirían, ¿no? Pero lo cierto es que es cierto, ¿no? Y hay que quedarnos entonces tranquilos y saber manejar también nuestras economías. Muy bien. Muchísimas gracias, Paola. Gracias por acompañarnos y por traernos toda esta información. Pero escúchame, a mí me parece más que enriquecedor, permíteme, Paola, porque finalmente hemos hablado en otras semanas, Alicia, lo hemos hecho también con diferentes momentos de Facilito, que si la economía, que si la reactivación, que si la reinversión o no, y finalmente resulta enriquecedor conocer en macro cuál es el análisis mundial y esto además que sea visto por los empresarios de afuera y vengan a generar más empleo. Porque ustedes habrán visto que muchas veces cuando hay crisis la gente compra dólares porque se pone nerviosa. lo pone afuera. Y en otros países lo que ha ocurrido, por ejemplo en Bolivia, que en este momento tiene escasez de dólares, Así es. están comprando soles y eso es bastante interesante para nosotros. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Paola, por toda la información.